¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? Vamos a empezar a trabajar con las partes del cuento, ¿sí? Sí. Yo elegí unos cuentos que todos los conocemos porque son cuentos tradicionales que seguramente se los han contado cuando ustedes eran chiquitos y ustedes lo saben y se los pueden contar a un sobrino, a otros nenes, porque son cuentos que nosotros aprendimos en el jardín o nos contaban nuestras familias. ¿Qué es? Ahora les voy a mostrar cuál es, que lo van a recontra conocer. Miren acá. ¿Qué cuento es este? Una nena y ¿Sí? un bebé. ¿Cómo se llama este cuento? A ver, Lu, desmuteate. ¿Pulquita roja? Muy bien, Lu, Caperucita Roja. Este es un cuento que es tradicional, siempre se contaba en los jardines, se los cuenta la familia de los nenes, y hoy en día nosotros lo conocemos porque nos han contado cuando éramos chiquitos. ¿De qué se trata este cuento? Lo que nosotros vamos a hacer, porque ya somos grandes, somos adolescentes, no vemos este tipo de cuentos, pero los vamos a analizar, ¿sí? Los vamos a analizar, ustedes tienen que pensar. ¿De qué se trataba esta historia? Esa historia. Sí. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién tenemos acá? Porque hay personajes principales. Animal. ¿Qué animal es el personaje principal? Un tonto. ¿Quién es? Un lobo. Un lobo. No. Por un lado tenemos el personaje que es un lobo. Después tenemos acá, miren acá abajo. Los señores. Los señores. ¿Y quién era esta señora? Copia. Lavadito. Muy bien, la abuelita de quién? Pulquita. De Caperucita. Le decían Caperucita Roja porque tenía una capita que se ponía, entonces le quedaba Caperucita Roja. Y después, entonces teníamos el lobo, la abuela, Caperucita Roja y este de acá, ¿se acuerdan? No me sé las palabras. El caza, ¿Qué? El cazador. muy bien, Luciano, el cazador. Lu, ¿a vos te contaron este cuento cuando eras chiquito? Sí. Se nota que lo sabes, muy bien. Entonces, vamos primero a analizar el cuento, a saber bien lo que pasó, para después empezar a trabajar con las partes del cuento, que después, lo que nosotros trabajemos, lo vamos a poder aplicar a otros cuentos. Pero vamos a empezar con este. Bueno. La primera parte, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo empieza este cuento? ¿Qué es lo que tiene que hacer Caperucita Roja? Ir a la escuela. No tiene que ir a la escuela, tiene que ir a otro lugar. A la casa de la abuela. Muy bien, Luciano. Caperucita Roja tiene que ir a la casa de la abuela a llevarle una canasta con qué será. Comida. Muy bien, con comida. La mamá es la que le indica por qué camino ir, para no cruzarse con el lobo. ¿Sí? Ella no tenía que ir por dentro del bosque, tenía que ir por otro lugar. Caperucita Roja, ¿le hace caso a la mamá? No. No. Y toma otro camino y se cruza con quién. Con el lobo. Un lobo. Muy bien. El lobo, si ustedes recuerdan en el cuento, la engaña y como que le dice que vaya por otro camino para él llegar más rápido a la casa de quién. De la abuela. De la abuela. En el cuento hay varias versiones, pero una versión, la que más conocemos todos, es que el lobo se come a la abuela de Caperucita. Y cuando llega Caperucita, le dice la famosa frase, ¿qué ojos tan grandes tiene? ¿Se acuerdan? ¿Qué Sí. dientes tan grandes tiene?
¿Y qué termina pasando? Se come. Come. ¿A quién? La flojita. A Caperucita Roja. Pero Ah. después pasa en el cuento que aparece ¿qué personaje? Es malo. ¿Es El malo? malo. ¿Es malo el cazador? Es bueno. Es Es bueno. bueno. ¿Y qué hace el cazador? ¿Qué es lo que termina haciendo en esta historia? ¿A quién salva? La bolita. ¿A la A abuela la y a quién abuelita. más? Y no me sale la palabra chiquitita. Ay, a la chiquita. ¿Cómo se llama la chiquita, Luciano? La flojita. Muy bien. Entonces, ahí nosotros brevemente contamos la historia, el cuento de Caperucita Roja. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es analizar las partes del cuento. Ya está. Hola, Mer. Hola, Nay, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, te cuento lo que acabamos de hacer con los compañeros para que vos te sumes a la clase. ¿Conoces este cuento? Sí. ¿Cuál es? Hola. ¿Cuál es, Nay, este cuento? Sí. Ah, Caperucita y el Lobo, ¿no? Bueno, hay Caperucita, me parece. Caperucita y el Lobo. Caperucita y... Bueno, nosotros lo que estamos hablando con los compañeros, no vamos a contar este cuento, nosotros ya somos adolescentes, son grandes. Lo que estamos haciendo es analizar. Señor, ¿puedo decir yo? Diga, Hay sumo Gaby. ¿cómo Gaby? Sí. ¿Es verdad? Hola Gaby, buen día. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, acá andamos. Bueno, acá está la maestra que no te enseña. Como me dijiste. Vamos a meter. Bueno, Gaby, te cuento lo que estamos haciendo con los compañeros. A vos y a Naila. Vamos a empezar a analizar cuentos, porque viste que vos votaste por un cuento que querés que armemos. Elegiste comedia, Naila eligió amor, Martín eligió amor y Luciano eligió comedia o risa, ¿no? Lo que vamos a hacer es analizar unos cuentos para saber las partes. Empezamos analizando este cuento. ¿Cuál es este cuento, Gaby? ¿Qué? ¿Cuál es este cuento que está acá? Esa es... ni me acuerdo cómo se llama el cuento ese. ¿No la conoces a esa con la capita roja que se la come el lobo? Caperucita Roja. Ahí está. Bueno, ahora en más, para adelante me prestan mucha atención, porque vamos a trabajar las partes del cuento. Empezamos con la número 1. Bueno, Se ve un poquito chiquito, pero escuchen. Toda parte del cuento tiene el inicio. ¿Qué pasa en el inicio? Es donde empieza la historia, donde se muestran los personajes y hay un propósito. Por ejemplo, acá, ¿cómo empieza la historia? ¿Qué tiene que hacer esta nena? Y la casa Pero la abuela. Muy bien, tiene que ir a la casa de la abuela. Naila, ¿qué le tiene que llevar a la abuela? ¿Una canasta con qué? Con un canasta y una empanada. Muy bien. Y Gaby, para llegar a la casa de la abuela, ¿por dónde tiene que pasar Caperucita? ¿Atravesar qué? bosque. Muy bien, perfecto. Ahí ya analizamos la primera parte, el inicio. A ¿Y su qué abuela. pasó? ¿Cómo, Gaby? La torta a su abuela. Muy bien. Acá en esta primera parte aparecen dos personajes. ¿Quién aparece en la primera foto? La mamá. La mamá y quién más. Y la flojita. Muy bien. Vamos con la segunda parte. Todos los cuentos tienen un desarrollo. ¿Qué pasa en el desarrollo? Hay un conflicto. Hay un problema en la historia. ¿Sí?
acá, en estas 3 primeras imágenes, estuvo el inicio. Caperucita tenía que ir a ver a la abuela y llevarle una canasta con empanadas, como dijo Naila. Pero ¿qué pasó en el medio del cuento? ¿Qué problema hubo? El lobo. El lobo. ¿Y qué pasó con el lobo? Es malo, lobo. Muy bien, es un personaje malo. Primero. Lobo, Incluso en el- Caperucita. ¿Cómo, Gaby? No. El lobo, el lobo se lleva camino, señor. El lobo le hace agarrar otro camino. Muy bien. ¿Qué habías dicho, Gaby? Que no, que no hay una parte que el lobo lo está corriendo a Caperucita para comérsela. Hay una parte, sí, depende de las versiones que veamos del cuento, siempre el lobo es malo y se la quiere comer a Caperucita Roja. Entonces, se cruza en el bosque con el lobo y, como dijo muy bien Luciano, la hace confundir de camino. Y llega primero a la casa de la abuela, ¿quién? Caperucita va a la casa de la abuela. Caperucita. ¿Y quién? ¿Qué pasó acá en esta imagen? Al Me ven lobo. en la cama. Apareció el lobo. ¿Y de quién Muy bien, ¿y de quién se disfrazó? La A la abuelita. abuela. Muy bien, entonces acá estamos viendo cuál es el desarrollo de este cuento. Aparece el lobo, que es un personaje malo, Sí. que hace confundir a Caperucita, llega Sí. primero a la casa y se come a quién. A la abuelita. Muy A la bien, abuelita. muy bien. Y después, cuando llega Caperucita, Me come. Se come. muy bien, le dice la famosa frase, ¿qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué dientes tan grandes tienes? Echaré la casa, te echaré. No, pará. Le dice así. ¿Cómo Soplaré, dice? la casa echaré. Muy bien, ahora vamos a ver ese cuento, que es un cuento tradicional, que es el de los tres cerditos, 3 chanchitos. Lo que le dice el lobo. Muy bien, Gaby, aparece un lobo, ahora lo vamos a ver ese cuento. Y presten atención acá, vimos el inicio, el desarrollo, y por último, ¿qué llega la última parte del cuento? ¿Cuál es? El fin, Sí. el fin, el final, el cierre. ¿Qué pasa en el final del cuento? Se soluciona el problema y termina la narración. Por eso, cuando las personas leen un cuento, le dicen, colorín colorado, ese cuento se ha acabado porque se termina. Sí. Y Así yo se este cuento se ha terminado. Claro, y ahí es el fin. Y yo les pregunto a ustedes, ¿este cuento cómo termina? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? El cartel que me mostraste. Muy bien, y acá en las imágenes, ¿cuál es el final? ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Sí. La vuelve a su casa, Caperucita. ¿Y quién las rescata del lobo? El lobo. La mamá. Al cazador. Muy bien, Luciano. El cazador es quien aparece, este personaje, y salva a la abuela y a Caperucita. Sí. ¿Tiene un final triste o un final feliz? Feliz. Muy bien. Entonces, vimos, acuérdense bien, el inicio, que es cómo empieza el cuento, donde se presentan los personajes, Sí. el desarrollo, donde aparece Sí. un problema que hay que resolver. Y por Sí. último, el cierre, que es donde se soluciona el problema y donde finaliza la narración. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, es porque se termina la historia. Sí, señor. Termina toda la historia, no es. Claro, muy bien. No. Ahora yo les voy a mostrar una imagen, me prestan atención y ustedes me dicen si es el inicio, si es el desarrollo o si es el cierre. Ahí. Esta imagen, ¿es el inicio, es el desarrollo o es el cierre? El final. El cierre.
Tiene. Naila, ¿qué dice? Fiere. ¿Y Gaby? Este es el final, porque lo está salvando a Caperucita. Muy bien, muy bien. Es el final, es el cierre, que es donde aparece este personaje a salvar a Caperucita y al lobo. A ver Pero, otra. ¿qué una puta, señor? Pregunte. Si el lobo, ¿qué pasa si tiene la lama? Después, ¿Tiene una qué? pasar más que la primera. Ah, no. El que tiene el arma es el cazador. Sí. Por eso no la tiene el lobo. Ah. Bueno, a ver. Esta imagen, miren acá. ¿Es el inicio cuando empieza el cuento? ¿Es el desarrollo donde está el conflicto o es el final? El final. No, No. Naila, al final no es que por uno. epa. Es verdad, el final no es. ¿Qué Al parte final. es del cuento? El, ¿Cuando empieza o en el medio, que es el conflicto, que se cruza con alguien? el pensa. Muy bien, Martín. Muy bien, Martín. Cuando empieza, ¿a dónde está yendo Caperucita? La, A la abuela. la abuela. Muy bien, hasta ahora no se cruza con el lobo, es el inicio. Muy bien, Martín. Esta imagen, ¿es el inicio, es el desarrollo, que es donde hay un problema, o es el final? Final. En fin. ¿Así termina el cuento? No, No. ¿Así empieza el cuento? Reflexión en la abuela. Muy bien, es la parte del medio, es el desarrollo, donde hay un problema. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? Va a la casa de su abuelita y le lleva lo que le pide la abuela, lo lleva. Bueno, pero escúcheme, acá no está la abuelita. ¿Dónde está la abuelita ahora? Ahí. En la- está. En la panza. En la panza del lobo. El lobo se come a la abuela y engaña a Caperucita disfrazándose de la abuela. Muy bien. Sí, ¿Y esta señor. parte es el inicio, es el desarrollo o es el final? El final. Muy bien, Final. muy bien. Dijimos que este cuento tiene un final feliz o un final un poco triste. Feliz. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una actividad grupal donde van a ver dos cuentos que seguramente conocen. Uno es el que nombró Gaviollo, el lobo que sopla. ¿Qué es lo que sopla ese lobo? La casa, ¿qué hace? La casa, que es el de los tres chanchitos y el lobo. ¿Sí? Y el otro que vamos a ver es el patito feo. Yo les voy a mostrar imágenes y ustedes tienen que analizarlas. Las tienen que pensar. Si es el inicio, cuando empieza el cuento, si es el desarrollo, donde hay un problema, donde pasa algo, o si es el final. ¿Sí? A ver, vamos a buscar internet. Acá. Ahí les comparto pantalla. ¿Lo ven bien? Sí. Ah, es un juego. Es un juego, pero ustedes, a ver, me piensan, tienen que analizar. Vamos a empezar. Bueno, ¿quién tenemos acá? ¿De qué cuento será? ¿Del chanchito o del patito feo? Patito. Muy bien. Patito. Esta parte, presten atención, donde el patito feo se convierte en cisne y se hace un cisne hermoso color blanco. ¿Es el inicio del cuento? ¿Es el desarrollo del cuento o es el final? El final. No, el uno. ¿Así empieza el cuento del patito feo?
No. No. Naila, ¿qué opina? ¿Es el inicio? Ya. Como el 2, dice usted. Sí. Yo el Gaby, 1. ¿esto? ¿El qué? Yo el 1. Gaby Hoyo, ¿qué dice? Que sí. Que sí que. Que esta es del cuento que estamos hablando. Bueno, présteme atención que se los cuento rápido a este cuento. Patito feo. La mamá tiene muchos patitos, nacen todos amarillitos y el patito feo nace color negro. Nace un color feo. Entonces después los amigos, los animales de la granja lo empiezan a cargar, le empiezan a decir que es feo, que es feo, que es feo. Él se siente muy mal, se siente discriminado, se siente triste, entonces se va de su lugar, se aleja de sus amigos y de su familia. Pasa el tiempo, pasa el invierno y cuando él se despierta, se da cuenta que se convirtió en un cisne hermoso color blanco y vuelve a su lugar, a su casa. Sí. Entonces yo les pregunto, ¿esta imagen es el inicio del cuento? ¿Es el desarrollo donde aparecen estas personas que lo tratan mal, que lo cargan? ¿O es el final? El Uno. final. Muy bien, Luciano. Nadia y Gaby, ¿qué dicen? Al Que sí. final. Final. Muy bien, es el final del cuento, que donde el patito feo, ¿en qué se convierte? Se convierte si es negro se pone feo. Claro, pero él era feo de chiquito y después se convierte en un ave hermosa color blanca. Sí. Bueno, Entonces, vamos a apretar el 3, que es el final. número 3. Número 3. Sí, me entendió. Muy bien, era el final. Vamos con otra. Ahí sumaron 100 puntos. 100 tareas sumaron. Tenemos tarea. 100. Presten atención acá. Yo sé cuál es. Cuento Muchacho. de los tres chanchitos. Se los cuento rápido. ¿Ustedes se acuerdan? Porque seguramente se los habrán contado cuando eran chiquitos. Decime, Gaby. Vivían en una casa uno de pasto, hubo un montón de casas, uno de campo, otro de pasto, otro de paja, y el otro ¿El más fuerte de qué era? ¿De? de material. Era Muy una bien. casa. Era Muy para bien. Muy bien, Gaby. Ya casi se lo contó Gaby. Son tres chanchitos que se van a vivir solos. Cada uno se construye su casa. Aparece otro personaje. ¿Qué personaje aparece? personaje, Que va a ser malo en este cuento. ¿Qué el animal? lobo. Lobo. Muy bien. El lobo. Este lobo va a soplar las tres casas y va a haber dos que las va a poder destruir y una tercera no, porque es de un material fuerte. ¿Qué material es fuerte? Ladrillo, así que no se despega. Muy bien, ladrillo y cemento, excelente. Ujú. ¿El lobo se logra comerse algún chanchito? No. No, muy bien. Entonces, esta historia, ¿cómo es el final de esta historia? ¿Final triste? ¿Final Contento. feliz? Sí. El lobo Perfecto. en paz. Muy bien. Vamos a analizar esta imagen. Esta imagen donde los tres cerditos se van de la casa de la mamá y se van a vivir solos. ¿Es el inicio, el 1? ¿Es el desarrollo, el 2, donde aparece un personaje malo? ¿O es el cierre, es el final? El 1. Naila, Gaby, Martín. 2. ¿Acá aparece el lobo? No. No. Entonces, Gaby y Martín, ¿qué número es esta imagen del cuento? T. Es el final. ¿Este es el final? Sí.
Gaby, ¿qué dice? ¿Es el final? No. ¿Cómo, Gaby? No, ese no es el final. ¿Y cuál es entonces? ¿Es el 2 cuando empieza el cuento o es el 2 cuando aparece el lobo? Cuando aparece el lobo. ¿Dónde está el lobo acá? No. Te escucho, Luciano. ¿Qué parte del cuento es? El 1, señor. Uno. Muy bien, es el inicio, es donde empieza el cuento. Que el cuento lo que nos cuenta es que 3 cerditos dejan de vivir con su familia para ir a vivirse solos. Muy bien. A ver. Sí, bien. Muy bien, Luciano se acaba de ganar 200 tareas. Ah, bueno. Ay. A ver acá, ustedes solos. Esta parte del cuento. Exacto. Muy bien. Reparto. Un segundito. ¿Es el inicio del cuento? ¿Es el desarrollo donde él se va y lo cargan? ¿O es el cierre donde se convierte en un... ay, no me sale. En un cisne. Los escucho. El uno. Naila, Gaby y Martín. Uno. Gaby, Sí. ¿sí qué? ¿Qué? ¿Así empieza el cuento del patito feo? No. Sí. ¿Cómo Sí. empieza? Describan esta imagen. ¿Cómo empieza el cuento? ¿Nacen quién? Los pollitos. ¿Y de qué color son? Amarillo. Amarillo. Y después nace el otro patito que de qué color nace. Negro. Color negro. Y todos lo miran porque nace de otro color diferente. Acá tenemos el inicio del cuento. Vamos que las próximas 3 las hacen solos. Los quiero escuchar. Ay. Ya se van ganando 300 tareas. Ay. Muy bien. ¿De qué cuento es esta imagen? Chanchito. Muy bien, Luciano. De los 3 chanchitos. ¿Aparece qué personaje? El lobo. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a hacer este lobo en el cuento? ¿Qué es lo que pasa? Le quería soplarle la casa porque la casa cuando se sopla se desarma. Claro, hay un material que está el livianito, nosotros lo vimos en ciencias naturales, que si lo soplamos se puede derrumbar. Entonces, presten atención. Acá que aparece el lobo, que va a empezar a soplar las casas. ¿Es el inicio? ¿Es el desarrollo o es el final de la historia? La final de la historia. Naila, ¿El qué? Dos. Dos. 2. Muy bien. ¿Y por qué es el 2? ¿Qué problema pasa en el cuento? Porque se cae la casa. Muy El bien, lobo. muy bien. El lobo aparece para derrumbar las casas, aparece el problema. Quédense tranquilos que este tema lo vamos a seguir trabajando la clase que viene y les voy a mandar una tarea ahora para seguir trabajando. ¿Se acuerda? Porque en 5 minutos se nos corta y yo quiero que lo sigan trabajando, así que les voy a mandar una tarea. Señor. ¿Qué, Señor. Martincho? Esta tarea. Apenas vamos a ir a la escuela. También vamos a una tarea de esto, la escuela se llama. Obvio. Ya que estoy hablando con Martín, me va a decir Martín, ¿qué pasa en esta imagen? Un perro, un gato
no sé qué es eso. Chancho, Chancho. ¿Esto qué es? gallina, No, gallina. Y esto no sé, no. gallo. No, sí, oso. Y yo le pregunto, ¿todos esos animales le decían cosas lindas al patito feo o lo cargaban y lo hacían sentir mal? Lo cargaban. Cargaba. Muy bien, lo cargaban y lo hacían sentir mal porque era diferente. ¿Sí? Ahí es donde el patito feo se pone mal y se va de la casa. Yo les pregunto, ¿esta parte del cuento es el inicio? ¿Es el desarrollo donde pasa algo, hay un problema? ¿O es el final, el cierre? El 2. El Muy 2. bien, Martín, muy bien. Es el desarrollo, aparece un problema. ¿Cuál es el problema? Que todos los animales Me cagan. lo cargaban al patito feo hasta que lo hicieron sentir mal. Muy bien, es el desarrollo. Muy bien, Martín. Vamos que nos queda la última. Vamos. 500 No, tareas se van ganando. No es cuando gané. A ver, la quiero escuchar a Naila. Sí. ¿Qué es lo que pasa en esta imagen? ¿Qué más es eso? Muy bien. El lobo quiere entrar a la casa del chanchito más grande y cuando entra por la chimenea, ¿qué hicieron los chanchitos? Se asustaron. Chuta. ¿Le pusieron qué en la chimenea? ¿Una olla con qué? Con agua Fuego. caliente. Muy bien. Entonces, esta parte donde el lobo va a entrar a la última casita, ¿es el inicio del cuento? ¿Es el desarrollo o ya es el final? Al final. ¿Qué opinan los compañeros? ¿Es el final del cuento? Sí, cuando se quema con la olla, dice ¡au! Muy bien, Gaviollo. Se quema con la olla y grita así el lobo. Bueno, a ver. Sumaron 600 tareas para el fin de semana. Chao. No. Me prestan atención. Me prestan atención porque está por cortar. Yo ahora les voy a mandar una tarea por WhatsApp. Ustedes van a tener que copiar en su carpeta la fecha y el título. Y lo que van a hacer es elegir un cuento. Un cuento que ustedes conozcan, un cuento que les contaban desde chiquitos. Y me van a tener que decir cómo empieza ese cuento, cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, qué problema, qué es lo que pasa en el cuento y cómo es el final. ¿Cómo termina el cuento? Si es un final feliz, triste. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué, Gaby? Si yo hago la... Esperen. Vamos con Martín. ¿Qué, Martín? Tománate la tarea amanecer. Sí. Lo tenés que tener en la carpeta. Y apenas mano amanecer. Sí. Y el O me la mostrás, creo que el lunes ya nos vemos. O el martes y me la mostrás en amanecer. El lunes me meto yo. De acuerdo. No caco abajo. Gaby, ¿me querías decir algo? Que grita el lobo porque se quemó con la olla el agua caliente. Bueno, ahora tienen que pensar qué cuento van a elegir. ¿Sí? ¿Algún cuento que ustedes se acuerden para poder analizarlo? Yo les voy a mandar la imagen y van a poner inicio, desarrollo y cierre y me van a contar brevemente qué es lo que pasa en la historia. ¿Sí? Bueno, se me despiertan. Bueno, sí. Está por cortar, así que les voy a desear un fin de semana, descansen, aprovechen a descansar. ¿Sí? La semana que viene seguimos trabajando. Ahora por amanecer les envío la imagen, ¿sí? Para que puedan hacer la tarea. Listo. ¿Listo, jóvenes? Listo. Los felicito porque trabajaron muy bien. Vamos a seguir trabajando este tema hasta armar un cuento. Sí. ¿Sí?